Continuando con el tema en el que nos habíamos quedado, hablamos de manera general de la estructura del riñón, vimos algunos cortes histológicos, aprendimos algo muy superficial sobre la nefrona y ahora vamos a continuar viendo un poquitito más a detalle lo que son los términos de la nefrona, ¿sale? Entonces, la nefrona es la unidad estructural y funcional más pequeña del riñón, ¿sale? Ambos riñones tienen un montón de nefronas y estas nefronas se van degenerando con el paso de los años. Esto puede llevar a que cada riñón con el paso de los años deje de funcionar como debe de ser. Y las nefronas son las responsables del equilibrio hídrico, que quiere decir que tanto controlan la osmolaridad de la orina como la presencia o la cantidad de agua que existe dentro del cuerpo. Es decir, por ejemplo, yo sé que lo han visto, una persona con alguna enfermedad renal se empieza a hinchar. ¿Por qué? Porque sus riñones no funcionan como deben de funcionar y esto hace que la persona empiece a acumular una cantidad impresionante de líquidos. Entonces, bueno, la nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. ¿Cómo está organizada una nefrona? Bueno, la nefrona está organizada por diferentes secciones. La primera de ellas se llama corpúsculo renal. El corpúsculo renal, ya habíamos hablado de este término, ya lo habíamos mencionado, y es donde empieza la nefrona, ¿sale? Cabe destacar que la nefrona tiene una porción tubular, es decir, donde se encuentran los túbulos renales de la nefrona, y una porción sanguínea. Entonces, el corpúsculo renal está formado por la unión de estos dos porciones, tanto de la porción sanguínea, y está rodeada por la porción de la nefrona, de los conductos. Entonces está formado por un glomérulo. ¿Qué es un glomérulo? Es un vaso sanguíneo que tiene muchas asas. Vamos a ver una imagen. Vean, es un solo vaso sanguíneo pero que tiene muchas asas y eso se llama glomérulo. También lo vas a encontrar como ovillo. Un ovillo, un ovillo es una madeja, como si fuera una bola de estambre. Más o menos eso es un ovillo. Y está rodeado por muchas asas capilares. ¿Qué tipo de capilar? Es un capilar fenestrado, ¿sale? ¿Por qué? Porque permite la filtración de agua y de elementos pequeños, pero no de todos los elementos, ¿vale? Este glomérulo está rodeado por una cápsula renal o cápsula de Bowman. Tanto el glomérulo como la cápsula van a formar el corpúsculo renal. Entonces, esto es la cápsula de Bowman, esto es el glomérulo, ¿sale? Y aquí tenemos ya el inicio del túbulo contorneado proximal. Ve, aquí está la cápsula de Bowman rodeando al glomérulo y aquí ya se encuentra el túbulo contorneado proximal. Tenemos también dos polos en el inicio de la nefrona. El polo vascular se llama polo vascular porque por ahí entra el asa aferente de la arteriola aferente y por ahí mismo sale la arteriola eferente. Vean, estas células son importantes, ahorita vamos a hablar de ellas, ¿vale? Y el polo urinario, que es por donde ya se formó lo que se llama orina primitiva, es decir, la primera porción de la orina, primera composición de la orina, que tiene la misma composición del plasma pero sin proteínas. Entonces eso se le llama orina primitiva. Entonces, en la cápsula de Bowman se lleva a cabo el filtrado glomerular, es decir, el filtrado de la sangre para la formación de lo que es la orina más general. A partir de esta orina primitiva se van a empezar a reabsorber algunos elementos que van a llevar a cabo la formación propiamente de la orina. Entonces, este glomérulo recibe sangre desde una arteriola aferente que entra, sale, filtra la orina y sale una arteriola eferente con una osmolaridad de sangre diferente, con una composición de sangre diferente, sale, y esto lo hace a través del polo vascular. Una vez que la sangre entra, se filtra y sale por el polo urinario donde inicia el túbulo contorneado proximal. Entonces, la sangre entra por acá, la arteriola aferente pasa por todas estas asas, se filtra la sangre y por aquí sale una sangre más espesa porque el plasma se fue para acá, ¿vale? Salen eritrocitos y aquí ya filtrándose
la orina ya va a estar formada acá, pero de una manera muy primitiva. Entonces, a partir del corpúsculo renal, ya no va a tener forma de esfera la composición del corpúsculo renal. Van a pasar las partes proximales y vamos a tener varios segmentos. El segmento grueso proximal, que incluye al túbulo contorneado proximal y al túbulo recto proximal. Vamos a dibujarlo. El segmento grueso proximal no incluye el corpúsculo renal, pero sí incluye al túbulo contorneado proximal y al túbulo recto proximal. ¿Se acuerdan? Aquí la nefrona hacía una porción delgada, asa de Henle, y luego la porción delgada ascendía. Ese se llama segmento delgado, y posteriormente hace un túbulo recto distal, un túbulo contorneado distal, ¿sale? Y posteriormente un tubo colector. Este ya no forma parte de la nefrona. Lo que sí, esto es el segmento grueso proximal. La porción delgada del asa de Henle se llama segmento delgado, y la porción proximal, el túbulo recto distal, junto con el túbulo contorneado distal, van a formar el segmento grueso distal. Entonces, ve, aquí está el corpúsculo renal con su túbulo contorneado proximal. Ve cómo está distribuido, porque esto es importante. La nefrona no es lineal como esta que estamos dibujando. Esto nada más es un esquema representativo, pero no es así la nefrona. La nefrona da muchas vueltas y regularmente el túbulo contorneado distal pasa por aquí en medio. Ahorita lo vamos a checar. El túbulo contorneado proximal, luego el túbulo recto proximal, la porción delgada del asa de Henle, el asa de Jena, porción delgada ascendente, el túbulo recto distal, el túbulo contorneado distal, y esto que está aquí es el túbulo conector, ¿vale? Entonces, es lo que va a formar la nefrona. El túbulo conector va a conectar la nefrona con el túbulo colector. No confundas colector con conector. El túbulo contorneado distal se comunica con el conducto colector cortical. ¿Cuál es el conducto colector cortical? El túbulo colector, pero que está en la región de la corteza, ¿sale? Y se conecta a través de un túbulo conector para formar el túbulo urinífero. ¿Qué es el túbulo urinífero? Todo esto es el túbulo urinífero. Todo esto es el túbulo urinífero. ¿Vale? Eso no se preocupen, no se hagan bolas, no nos vamos a meter en broncas con esto del túbulo urinífero. El conducto colector cortical continúa hacia y se convierte en un conducto colector y posteriormente en un conducto de Bellini que va a drenar en la papila, ¿vale? El vértice de la pirámide de Malpighi, ¿vale? Entonces esto es el túbulo colector que se va hacia abajo. Porción cortical del túbulo colector, porción medular del túbulo colector, y acá abajito ya se llama conducto papilar de Bellini, ¿vale? Los túbulos de la nefrona ya hemos comentado. Túbulo contorneado proximal, ¿vale? Que va desde el polo urinario hasta el asa de Henle, ¿sale? El asa de Henle incluye un túbulo recto proximal, una rama ascendente delgada, una rama ascendente delgada y el túbulo recto distal. Todo esto es el asa de Henle, ¿sale? Y posteriormente continúa con un túbulo contorneado distal que se va a conectar con el túbulo conector, ¿sale? Y después el túbulo conector se va a conectar al túbulo colector. Entonces, corpúsculo renal, aquí están los vasos sanguíneos, glomérulo, túbulo contorneado proximal y el túbulo recto proximal. Todo esto se llama segmento grueso proximal. La rama descendente del asa de Henle, el asa de Henle y rama delgada descendente del asa de Henle, rama ascendente delgada del asa de Henle, van a formar el segmento delgado, y el túbulo recto distal junto con el túbulo contorneado distal van a formar el túbulo grueso distal. Acá está el túbulo conector que ahora se va a conectar con el túbulo colector. Y pues bueno, tomando en cuenta esta situación, existen 3 tipos de nefronas. Algunos libros únicamente te mencionan 2. Las nefronas subcapsulares son las que están por debajo de la corteza,
de la cápsula, perdón. Estas nefronas también reciben el nombre de nefronas corticales, puesto que están en la corteza, ¿sale? Entonces son nefronas de quien le corta, ¿sale? Las nefronas yuxtamedulares son son nefronas que están también en la región cortical, pero su asa de Henle se encuentra más profundamente metida en la médula, ¿vale? Entonces estas son las yuxtamédulas. Estas son frecuentes encontrarlas en otros libros, y las intermedias no son, algunos los mencionan. También se llaman mediocorticales, y se llaman intermedias o mediocorticales porque su longitud del asa de Henle va a ser intermedia entre las corticales y las yuxtamedulares. Las corticales tienen una asa de Henle corta, las intermedias la tienen intermedia, y las yuxtamedulares las tienen muy largas, las asas de Henle. Los conductos colectores. Los conductos colectores son los que van a recolectar la orina ya en su última fase. En este conducto colector todavía se llevan algunos intercambios para seguir formando orina, pero ya es la última porción. Estos túbulos colectores se conectan con la nefrona a través de los conductos conectores, ¿vale? Y los túbulos colectores pueden ser tanto corticales como medulares. Es el mismo, el cortical se convierte en medular, pero cuando va avanzando en distancia en la médula se va haciendo cada vez más grueso, ¿sale? Al final se va a convertir en un conducto papilar, que también se llama conducto de Belline, que va a desencadenar en la papila, en el área cribosa de la papila, en un cáliz menor. Entonces aquí está el conducto colector, la región cortical, la región medular del conducto colector, y aquí ya está el conducto papilar o conducto de Belline, que desemboca en la papila, en el área cribosa de la papila. Entonces, pues eso es todo con nefrona. Vamos a hablar ahorita del aparato de filtración, que nos va a llevar un poquitito de tiempo. Y pues bueno, hasta aquí se queda este video.